Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahir-rahmanir-rahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ajil faraj. Bueno, ¿qué hemos dicho el día sábado? Es una pregunta. Adelante. El primer sacrificio de hoy. Estábamos hablando del fanatismo. ¿Y cómo luchar en contra del fanatismo? ¿Cómo luchamos? Conocimiento. ¿Y cómo conseguir conocimiento? A través de los profetas. Los estudios. Dos métodos. El método paramétrico y el método no paramétrico. ¿Y qué exactamente en qué hemos hablado? Que en el Islam, ¿qué es lo que no tenemos? Datos. Datos. O sea, para ir por el camino de los... Ayer no. Sábado. El sábado. La clave era... En el Islam no tenemos fe, ¿no? Sí, se ha dicho eso. No tenemos fe. No, o sea, que no existe tanto la fe, sino que tiene que probarse con conocimiento. O mejor dicho, yo quiero que vamos a utilizar los términos más, podemos decir, académicos. ¿Cuál es la clave de conocimiento en el Islam? La razón. La razón. La razón es instrumento. La pregunta. ¿Recuerdan en Newton? No sé, un montón de cosas que hemos hablado. ¿Recuerdan o no? La duda. La pregunta, no la duda. La diferencia entre nosotros, el ser humano, y los animales, ¿cuál es? Claro. Racional. Primer paso es la puerta para llegar al conocimiento es la pregunta. Cuando tú no hagas pregunta, nunca vas a tener duda. Cuando no tienes duda, nunca vas a tener certeza. ¿Sí? Quiere decir, la clave de todo eso es la pregunta. ¿Listo? Entonces, lo que queremos dar énfasis es que un musulmán debe ser preguntador. Una persona que pregunta. Porque pregunta, entonces ya dice, ¿puedes seguir la tradición y cultura y religión de sus antepasados? El Islam dice, no, debe preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces, queremos repasar y tomar conclusiones que no hemos tomado. Entonces, la pregunta en el Islam es lo más importante. Mucha gente venía y hacía muchas preguntas al profeta del Islam. Y hacía muchas preguntas al Imam Ali alayhi salam. Pero nunca le decían, no, cállate, eso es dogma de la fe, debes aceptar, tenga fe. No. Siempre hacían preguntas. Incluso nuestra tradición profética y también de los imames ha sido formado en base a las preguntas. Muchas veces hay una persona viene, hace una pregunta, ellos, por ejemplo, respuesta es como un sermón o respuesta es muy corta, depende. De todo tipo de la pregunta, de los asuntos más, puedo decir, racional, hasta asuntos más vulgar. Incluso tenemos preguntas muy vulgares que hicieron. Igual lo respondieron. Mira, eso es la respuesta. Punto. Bueno, la pregunta es la clave de sabiduría. Si te pregunto, ¿cuántas preguntas tienes sobre el Islam? Tú dices, no tengo nada. ¿Qué decir? No me importa. Una persona que es seguidor de fútbol, ¿cuántas preguntas cada día tiene? Muchas. Entonces sigue las noticias para responder. ¿Quién ganó en la liga de ayer? ¿Cuál es el mejor jugador? Son preguntas que siempre tiene. Si tú, por ejemplo, profesional de fútbol, tiene muchas preguntas. ¿Ayer qué pasó? ¿Y ahí quién qué hizo? Por ejemplo, ¿me entiendes? En tal partido, ¿quién ganó? Ayer ha pasado muchas cosas, entonces tiene muchas preguntas. Porque te importa. ¿Cuándo hacemos preguntas? Cuando una cosa nos importa. Entonces, hacer preguntas quiere decir dar importancia. Muchas veces nosotros encontramos comunidades o personas que aprendieron a no hacer preguntas. Eso es el formato de esclavo. Un esclavo nunca debe preguntar.
no me interesa, dicen. Y una historia, verdad, mía, pero chistosa. Bueno, usted sabe, en América Latina hay una libertad de expresión. Usted va, entra, habla, y incluso en la iglesia, incluso en el parque. Pero los europeos son muy, podemos decir, cabezas cerradas, cabezas duras, tercos. Los europeos muchas veces son así, dicen, yo soy lo mejor, cállate, punto. Bueno, yo no tenía esta experiencia. Hasta un día estaba en Estambul y yo recién había terminado un libro que prácticamente hablaba de la civilización islámica, un montón de cosas. Entonces tenía mucha información, cosas. Y como una bomba que yo quería, no sé, algún lugar encontrar para, no sé, enseñarlo en español, cosas así. En Estambul de repente encontré un grupo de turistas, eran ancianos y viejas, ya un grupo como 50 personas, delante de una mezquita. Una persona que de aspecto, ya de apariencia, parecía como judío, sefardí. Entonces él era como traductor, pero hablaba un mal español peor que yo, pero 1000 veces peor que yo. Aquí estamos, aquí es una mezquita. Cosas así feas y muy altas. Entonces yo vi que era de la forma que habla no es musulmán. Y está explicando una mezquita que es la parte de la civilización islámica en Turquía, todo eso. Me dio pena y me acerqué y dije, ¿quieren que yo les explique qué es la historia verdad de esa mezquita, un montón de esas cosas? Todos dijeron no nos interesa. Era una experiencia para mí muy fuerte. Imagínate, 50 personas, todo ya habla español, tú hablas español y te haces y dices, quieren saber, ya están en un lugar como mezquita, ya una persona le está explicando feo sobre esto. Y dije, sí, no nos interesa. Así, punto. Eso que no me importa, no me interesa, es el formato. ¿Qué quiere decir? El esclavo nunca puede preguntar al amo, ¿por qué tú debes ser amo y yo soy esclavo? No tiene explicación, entonces cállate. ¿Por qué tú, siendo, por ejemplo, autoridad de ese país, robas de nuestra riqueza? Cállate. ¿Por qué nuestra riqueza lo deben llevar los gringos? Cállate. ¿Por qué tantas sanciones? Cállate. Ya. Entonces las preguntas, los profetas han venido para la justicia, ¿sí? Hemos dicho. ¿Recuerdan esto o no? Las preguntas son que provocan el fuego de la revolución. Las preguntas. Las preguntas son la clave de los cambios. Pero Imam Ali alayhi salam dice, eso es una palabra muy sabia, Husnus Sa'al Nisful Ilm. Husnus Sa'al Nisful Ilm. ¿Qué quiere decir? Husnus Sa'al, formar buena pregunta. Nisful Ilm es la mitad de la sabiduría. Es muy importante cómo formar la pregunta. Quiere decir, una pregunta que esté basada en un razonamiento profundo, que tú reflexionas y después vaya a preguntar. Por ejemplo, Imam Ali alayhi salam estaba en la mezquita, dijo, pregúntenme de todo. Porque el profeta del Islam dice que él es la puerta de la sabiduría. Pregúntenme de todo, que yo soy conocedor de las vías celestiales más que de lo que está en la tierra. Imagínate, de repente en la mezquita uno de los hipócritas se levantó y dijo, Ali, ya que tú sabes todo, dime, ¿cuántos pelos hay en mi barba? ¿Eso para qué? Una pregunta así lo llaman preguntas estúpidas. Preguntas que no tienen utilidades, preguntas que no sirven para nada. Muchas veces, muchas discusiones no sirven para nada. Fulán, actriz, ¿cuántas operaciones hizo en su panza para adelgazarse? ¿Y eso para qué sirve? Tal jugador de fútbol, ¿con cuál pie va a meter? ¿Cuántos, no sé, goles ha, por ejemplo, metido con ese pie y cuántos con otro? ¿Y cuándo con la cabeza? ¿Cuándo con el hombro? ¿Cuándo con la espalda? ¿Cuándo con el...? Y ya. ¿Y eso para qué?
Muchas veces usted abre la tele, la radio, son puras preguntas estúpidas, que el único que van a aumentar en la gente es confusión, ignorancia. Hay detalles que no importan nada, eso sí lo van a enfocar. Por ejemplo, una rata hoy pasó por esta calle, hacen reportaje, hacen todo, ¿no? ¿Me entiende? Fulano ha maltratado a su perro, eso van a ser documental, la gente, ¿tú qué opinas? Pero nunca van a preguntar quién está robando tal. La planta de electricidad, ¿cómo se vendió así gratis? Regalado a los gringos. Y un montón de otras cosas y nunca se hace pregunta. ¿Qué quiere decir? La gente sí, por su naturaleza hace preguntas, pero lo que hacen ellos, mandan a callar las preguntas importantes y a formar preguntas estúpidas. Como Ali alayhi salam dice, Husnus su'al nisful ilm. Hacer buena pregunta. La pregunta que te da beneficio en cosa material o espiritual. Eso es importante. Entonces otras preguntas, no importa. Hay muchas preguntas que no tienen importancia. Y tampoco hay que dedicar tiempo para responder esa pregunta. Y lamentablemente la ciencia de hoy tiene muchas de esas preguntas, que decir, inútiles. Entonces el conocimiento que ya vamos a conseguir, por ejemplo, ¿cuántas arenas hay en este mar? Bueno, ¿eso qué? Y al final, ¿qué? Ya sabemos. ¿Son 3 millones de millones o son 2,5 millones de millones de arenas? ¿Y eso para qué sirve? No, es que eso es detalles. Hay un montón de cosas que nosotros hoy en día lo llamamos ciencia, lo llamamos ciencia social, lo llamamos un montón de otras cosas, pero que no sirven para nada. Entonces, el único que hacen, porque te dan algunos datos inútiles. La persona tiene la cabeza llena de datos inútiles. ¿Y para qué? Para nada. Entonces, Husnus su'al nisful ilm. Formar buena pregunta, quiere decir la pregunta que te cambia la vida. ¿Por qué esa fe? ¿Por qué esa creencia? ¿Por qué estos políticos? ¿Por qué esto? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué comer esto? Quiere decir, ya hay preguntas que cuando tú lo formas, eso cambiará tu vida. Eso son bastante importantes, formar buenas preguntas para salir de la esclavitud. Imam Khomeini lo que hizo en el comienzo de la revolución era hacer preguntas. ¿Por qué en Irán un soldado gringo, aquí está recibiendo más que los generales del ejército iraní? ¿Por qué si ellos cometen cualquier tipo de delito no van a ser juzgados igual que otras personas? ¿Por qué el rey de Irán, que supuestamente debe ser la autoridad máxima, es un esclavo y súbdito de los gringos? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces dijeron, mira, señor, cállate. Lo llevaron a la cárcel, solo por hacer preguntas. ¿Por qué? Mira, hay porqués. El profeta Abraham, cuando llegó el día que todo el mundo fueron afuera, él hacía preguntas. ¿Por qué adorar a los ídolos? ¿Por qué? El Sagrado Corán nos enseña a formar preguntas. ¿A quién adorar? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto no? Pero la verdad, cuando más preguntas, más sabiduría, más conocimiento. Piensan mucho para llegar a la pregunta. Y después a la respuesta, ojo. No digo a la duda. La duda es a veces una convicción. Eso es dudable y punto. Ya, no tengo pregunta. ¿Me entiende? Es como una forma de rechazo de la verdad. Que una persona forma algunas preguntas para ennublecer la realidad. Entonces no lo veo, punto, ya, lo voy a tachar. Ojo, que eso no es la forma correcta. Husnus su'al, formar buenas preguntas, nisful ilm, es la mitad de la sabiduría. ¿Por qué la mitad? Porque otra mitad es buscar la respuesta. Una mitad es formar la pregunta, quiere decir, pensar cuáles son los puntos importantes de tu vida. El Sagrado Corán siempre rechaza a las personas que cuando le preguntan por qué sigues esa religión, dice, Inna wajadna alayha aba'ana. Nosotros hemos encontrado a nuestros antepasados, a nuestros padres en ese camino. ¿Por qué ustedes celebran San Valentín? Porque todo el mundo lo celebra. Quiere decir, hemos encontrado otros que lo hacen.
¿Por qué hace esto? Porque todo el mundo hace. Usted pregunta en Brasil a una mujer, ¿por qué usas minifalda? Y sabe que tú pones minifalda, provocas, y a muchos hombres, mañana tu marido también va a ser un morboso, porque ve que tú estás mostrando tu belleza a otro y dice que yo tengo derecho a ver belleza de otra mujer. Son cosas muy justas, lógicas. Y dice, sí, la verdad es cierto. Este diálogo yo he tenido con más de, 500 personas, incluso mujeres ya. Dicen, sí, es cierto, la verdad. El hijab, el velo islámico es lo mejor, sí. Cristianas, ojo, sí, eso es lo más beneficioso para nosotras. ¿Y por qué no pones hijab? Y Santísima Virgen María tiene hijab. Ella dice, es que todo el mundo está desnuda. ¿Qué decir? ¿Sabe por qué las personas van al infierno? ¿Por qué las personas van al infierno? ¿Por los actos? No. ¿Por no responder las preguntas? Exacto. Por descuidar las preguntas. Dice, no sabe en el infierno un diálogo. El Sagrado Corán sabe que está lleno de diálogos del infierno. Que cómo se dialoga. Dice, hay narración, dice, algunos le preguntan, ¿por qué no han adorado a Dios? ¿Por qué no han encontrado la verdad? A ellos le preguntan. Dice, no sabíamos. Dice, ¿por qué no preguntaron? Allah ta'allamta. ¿Por qué no has ido a buscar? Quiere decir, ¿por qué no has lo que tú sabes que no tienes dudas? ¿Por qué has seguido lo que es dudosa? ¿Por qué? Tú sabes que no está en base de certeza, no estás convencido de tu religión. ¿Por qué no has formado preguntas? Sí, para responder esta pregunta, ¿por qué no se toma por referencia a Platón o a Sócrates o a Aristóteles, que ya plantearon lo que usted nos dice, pero desde un ascetismo, no religión, sino ascetismo, bueno, una forma de religión más bien asceta de que llevaba a Platón. Platón ya planteó esto en la alegoría de la caverna. ¿Por qué? Pero Sócrates no era ateo. ¿Quién? Estos no todos eran ateos, ojo. Claro. Sí, no todos eran ateos. Sócrates ya hablaba de que existe un Dios. Sí. No podemos adorar al Dios de esto, Exacto, al Dios de otro. exacto. Pero Platón plantea esto ya antes. No hay problema, hay muchas cosas buenas que los filósofos plantean y hay que tomar, está dentro de la religión, ¿me entiende? Eso está, cosas claras. No hay problema que otras personas hayan dicho lo mismo. No, sí, pero digo, ¿por qué no tomar como referencia también a Platón? Esa es mi pregunta. No importa quién haya dicho. Imam Ali alayhi salam dice, Unzur ila ma qal. Mira. Unzur vea ma qal. Lo que dice. La man qal. No quién dice. No importa quién dice, no importa. Lo importante es qué dice. Entonces nosotros nos referimos a las personas, sí, a los profetas, a los imames, sí, porque son de la fuente de la revelación. Pero en cuanto ya a un asunto como esto, no hace falta decir quién lo ha dicho. Lo importante es qué ha dicho. Entonces nosotros, al contrario de lo que está en Occidente, en Occidente cuando ponen una frase ponen quién es fulano, por ejemplo, para dar veracidad a eso, pero nosotros no. Esa palabra es palabra de sabiduría, punto. No hace falta quién lo ha dicho, no importa. No se lo puede considerar entonces dentro de también de los profetas, sino del Islam, de los profetas del mundo, digamos, porque si no fuera, digamos, porque Santo Tomás de Aquino le juntó a Aristóteles a Platón con el cristianismo. No. Mira, hay una cosa que le han enseñado la historia de la filosofía en el cristianismo, ¿sí? Y eso es montado, una historia montada. Por ejemplo, Tomás de Aquino, él es, podemos decir, un discípulo del pensamiento de Averroes, de Avicena. Y ellos, discípulos del pensamiento de otros filósofos musulmanes, y todo eso viene de Imam Ali alayhi salam. Entonces nunca lo van a decir. Mira, ese alumno es de ese gran pensamiento. No, es que es nuestro. Y el mismo Tomás Aquino en su tiempo era rechazado. Después pasó tiempo, los alumnos de él llegaron y después poco a poco su pensamiento se convirtió cuando ellos vieron la necesidad de hablar de una forma justificable, lógica de la fe cristiana. Entonces tuvieron que aceptarlo. Si no, en su tiempo era como medio hereje.
Después, cuando ya ellos vieron la necesidad de resistir en contra de los protestantes, en contra de los que ya son racionales en Europa, más que todo el Renacimiento, se dio más importancia a Comino. Pero antes, en su tiempo, ese pobrecito, porque era discípulo del pensamiento islámico, era como medio rechazado. Después se convirtió como a un santo. Eso hay que tenerlo bien claro. No es que ellos nos enseñaron, no. Y un montón de esas cosas de sabiduría son lo que el hermano dijo. Lo que nosotros tenemos de la línea, los profetas vinieron a enseñarnos pensar. Eso es. Al contrario de lo que le enseña en Occidente, que la religión una cosa y racionalidad otra cosa. No. Hoy justamente vamos a hablar de esto. Entonces el tema de la pregunta es bien clara. Mucha gente, usted dice, por ejemplo, esa persona, ¿por qué Dios lo quiere llevar al infierno? Solamente por no ser musulmán, no sabía del Islam, no podría practicar. Espere. ¿Estaba convencido que su fe tiene defecto y no puede aguantar un montón de cosas? Sí. ¿Vio muchas contradicciones que no tenían respuesta? Sí. ¿Por qué no preguntó? No formó preguntas. ¿Mandó a callar a su conciencia? Mandó a callar a su profeta interior que se llama intelecto. Esto es castigable. Che, eso es en el caso de alguien que haya tenido contacto, que haya practicado una religión determinada y que haya tenido contacto con el Islam y que se le haya cuestionado su propia religión y no haya aceptado el Islam. No. En el caso de un suponente de los indios de la Amazonía. Exacto, yo sé hablar de ellos. Cada persona, es buena pregunta. Cuando hablamos del término, ¿qué es el intelecto? Entonces de esto vamos a llegar a conclusiones. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es un profeta interior. No hace falta conocer al Islam, ni hace falta conocer al Sagrado Corán, ni nada de eso. El intelecto. El intelecto es un profeta. Quiere decir, el intelecto pulido, quiere decir, el intelecto es que sea el intelecto. A veces una persona dice, eso es intelectual, es su deseo formado en el formato de podemos decir, conclusión. Eso es tu deseo, por ejemplo. Yo quiero comprar bicicleta, entonces formo como una conclusión lógica, pero eso es falso, ¿entiende? Y mucha gente utiliza la forma supuestamente racional para llegar a sus deseos, como los políticos. Esto es este, entonces la conclusión, yo debo ser presidente, punto. Quiere decir, utilizar la forma racional para llegar a los fines y deseos y los intereses, eso no es ser intelectual. Para llegar a lo que el intelecto dice, ellos dicen, debe tener una visión objetiva. Si una persona tenga la visión, digan, una visión subjetiva, ¿sí? Subjetiva, entonces no puede llegar a lo que dice el intelecto. Para los hermanos que recién llegan a eso, ¿qué significa visión objetiva y qué significa la visión subjetiva? Está muy claro. Si usted tenga un anteojo azul y lo pones, de ahí, déjame contar una cosa y después lo entro. Un rey en un país de Oriente, el rey se enfermó. Entonces, muchos médicos vinieron a dar remedios al rey que siempre estaba triste, decepcionado, mal, y no podían darle nada y cada día se adelgazaba el rey. Hasta que fueron a buscar el mejor sabio de todo ese territorio y lo llevaron donde el rey. Y él dijo, mira, el rey necesita ver todo el mundo azul. Y le dijeron, ¿cómo así? Entonces ya el sabio se fue, entonces ellos empezaron a pintar todo con azul. Cada persona que quería entrar a visitar al rey lo ponían azul. Lo azulaban, azular. Entonces ya costaba mucho y era muy difícil, pero igual pasaba cosas, y por un pájaro pasaba y ya no podrían ponerlo azul, tampoco podrían encarcelar al rey. Hasta vez que otra vez mandaron a traer a ese sabio y le preguntaron,
Y bueno, es que imposible mostrar todo azul al rey. Y dijeron, bueno, no es imposible. Y les dio un anteojo azul. Y dijo, póngalo y todo es azul. ¿Listo? Bueno. Aquí hay otro ejemplo. Aquí hay uno que se llama kebab. ¿Sabe qué es kebab? Sí. Asado. Pero el asado se hace de una forma especial, que lo ponen en un, ¿cómo se llama? Púa. Lincho. Y empiezan a arreglarlo, la carne molida, lo arreglan y lo van a poner sobre el fuego para asado. ¿Sí? Entonces lo hacen de esa forma. Entonces hay personas que dedican toda la vida a ese trabajo, ¿sí? Lo llaman kababi. Kababi, listo. Entonces se dice, cuando un kababi te va a estrechar la mano, dame la mano, y empieza a hacer. Eso se llama la visión subjetiva. Quiere decir, todo lo ves desde, por ejemplo, un sastre, en cuando te saluda, lo que está viendo es, mira la forma, cómo puso los botones, pantalón, el formato, mira, eso mide bien, eso no mal, a ver, buen formato, esto de qué marca. Ahora, uno que es gimnástico, es entrenador de gimnasia se llama. Gimnasia. Sí, entonces ya te dice, el estilo es muy bueno para gimnasia, esto no, por favor, falta. ¿Lo ves? Por ejemplo, una peluquera, ya te ve, mira, ¿cómo te han arreglado el cabello? Eso es muy bueno para tal modelo. Eso, mira la barba. Déjame arreglarte eso. ¿Por qué es peluquero? ¿Lo ves? Quiere decir, cada persona normalmente verá el mundo desde su propia perspectiva. Por ejemplo, usted soltero. Cada mujer quiere decir, a ver si es disponible para casarme. ¿Me entiende? Sí. Tú quieres comprar coche. Te fijas en marca de coche de cada amigo. Mira, ese coche, ¿cuánto cuesta? ¿Y cómo lo vendes ya? Quiere decir, nosotros así, seguimos una corriente, se llama la corriente de deseos, corriente de lo habitual, corriente de las costumbres. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que vende perfumes, solo se enfoca en tipo de perfume que utiliza o que le conviene o cómo vendértelo. Tiene toda la cabeza concentrada. Eso es importante. Entonces, normalmente la gente tiene la visión subjetiva. Quiere decir, es sujeto de la visión. Quiere decir, yo lo veo tal como quiero. ¿Me entiende? Quiere decir, todo el mundo lo veo desde mi perspectiva, desde mi ángulo. Exacto. Por ejemplo, yo deseo tal cosa, haré lo posible para desviar todos, escucha eso, todo lo racional lo voy a enviar para llegar a mi conclusión, propia conclusión. Lo que mucha gente tiene la visión subjetiva. Aunque la forma supuestamente es racional. Ojo. Aunque la forma es racional. Por ejemplo, los gringos en sus películas hacen lo posible para meter en nuestra cabeza que existe un ser superior. Existe un ser superior. En cada película te hacen todo lo posible, toda la historia. Es para que tú entiendas que puede existir sobre la faz de la tierra alguien que por la cualidad de la sangre y por la cualidad racional es... racional, ¿sí? Racional, sí. No, racional no. Raza, de raza. Racial. Racial es mejor que tú. Racial. Entonces van a ser Superman, Supergirl, no sé, Superchica, recién salió. Ya van a ser, por ejemplo, no sé, Batman, El Hombre de Acero. Montón de la película, usted enfoca eso de Thor, Thor. Sí, Thor. Es una serie, no es serie, es como películas que salen. O como por ejemplo Matrix. Un montón de otras películas que han visto, siempre hay una persona con cualidades raciales
Capitán América. Capitán América, todo. Es decir, esa persona es mejor. Tú preguntas por qué, por la sangre. Tiene un formato que puede, por ejemplo, nuestra raza se va a desaparecer, hay que resistir. Hollywood, X-Men, todo, ¿lo ves? Quiere decir, están invirtiendo tanto dinero en un formato supuestamente racional. Tú piensas, no, mira, es la experiencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es las conclusiones que tú tomas de ver muchas experiencias, ¿me entiendes? Echas agua al fuego, se enfría y se apaga. A otro fuego, a 10 fuegos. Vas a concluir, agua tiene un formato, cuando se mezcla con el fuego lo apaga. Es algo sencillo, ¿no? Entonces tomas una conclusión científica. Hemos visto en varias experiencias que agua tiene puedo decir, enfría al fuego y lo apaga. Entonces es algo general. Bueno, las películas, nosotros cuando estamos sentando viendo la película, ¿por qué nos afecta? Porque lo consideramos como una realidad. Exorcismo, casi todos nosotros queremos que existe ser poseído, exorcismo, pero nunca en el mundo real hemos visto un ser poseído. Pero casi, usted pregunta en América Latina, casi todos creen que una persona puede ser poseída, pero no existe. Nunca en la vida normal has visto una persona que haya sido poseída y nunca has presentado en un exorcismo real, nunca. Eso es la pregunta. Pero ¿por qué toda la gente cree en exorcismo? Porque han visto muchas películas, como décadas de la película, desde los años 60, están poniendo esto. Al final, que todo el mundo ahora tiene certeza que existe una persona que sea poseída, una persona que sea esto, y después lo sacan, y lo va a sacar demonio dentro. En los juegos satánicos, como es la Ouija. Todo, mira hermano, todo esto es un juego para llevar las mentalidades a donde no tiene importancia. Y que nosotros olvidémonos quién hoy en día nos está robando. Dar importancia a lo que no es importante. ¿Por qué mantener tantas fiestas y celebrarlo con tanta calidad en América Latina? Para que la gente no entienda quién está robando las tierras. ¿Por qué ayudan a que todo lo que sea decadencia moralística en toda América Latina se aumente? Porque eso justifica. El Sagrado Corán nos explica. Dice, Faraón lo que hacía, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. La política faraónica era esto: mantener las mujeres vivas para perversión. Y يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ. A los hijos sacrificaba. ¿Qué quiere decir sacrificar? Quiere decir le quitaba la vida, la libertad. Ellos pasaban una vida de esclavitud. Esclavitud significa la persona trabaja solo para sobrevivir, y no puede cambiar el destino de su pueblo. ¿Cuánta gente en América Latina son así? En todo el mundo, en Irán. En Irán menos, pero en todo el mundo. En los países que sean más islámicos menos, pero igual existe esta injusticia. Bueno, volviendo al tema. Entonces, el intelecto es un profeta interior. ¿Cómo así? Cada persona cuando nace, ya su naturaleza es pura, fetrat Allah, tiene podemos decir, fetra es como algo innato, que es como una sabiduría, conocimiento. Como un laptop que tú compras, en disco duro tiene un setup. El setup se levanta por sí mismo. Quiere decir, te ayuda a reiniciar, como arrancarse. Te ayuda. Y tiene muchos programas preinstalados. Sí, pero en la versión temporal. Quiere decir, son versiones beta y después lo pagas y vas a comprar la versión mejor. Tiene un Office, pero beta. Todo son de la versión de prueba. Después pagas o compras o como nosotros hackeamos y listo. Ponemos un crack y listo. ¿Quién lo compra hoy? Entonces, bueno, volviendo al tema. Cada laptop saliendo de fábrica de Dios, cada ser humano saliendo de fábrica de Dios tiene todo esto. Esto que nosotros no sabemos de lo que un indio, un aborigen, mejor dicho,
de Amazonia qué piensa y cómo piensa, eso que nosotros ignoramos existencia del intelecto en esa persona no quiere decir que no lo tiene. Mi ignorancia no hace que en la realidad eso no exista. ¿Me entiendes? Todos los seres humanos lo tienen. Espere, aún no he terminado. Cuando termino, sí, hay muchas preguntas que puedes hacer. Entonces, cada uno tiene una forma racional de pensar y ver al mundo y un formato divino que Dios le ha puesto, que se llama el intelecto. Cada uno tiene. Por supuesto, el intelecto puede desarrollarse ¿Qué quiere decir? Ahora, un intelecto, por ejemplo, de una persona normal, recién nacida, empieza, por ejemplo, ya llega a 15 años, que el Islam lo llama pubertad, empieza a funcionar 15%. O para ser realista, empieza a funcionar. Es una máquina, puede funcionar, pero ¿con qué energía? Solo funciona 5% de toda su fuerza. Pero a través de las enseñanzas proféticas, lo que quiere decir, los profetas te ayudarán a que esta función sea lo máximo. Quiere decir, si una persona siga los que los profetas enseñan, su intelectualidad puede desarrollarse y funcionar al máximo. Un ejemplo sencillo. Hoy en día tenemos muchos políticos en el mundo. Sí. Supuestamente los políticos son las personas que necesitan utilizar mucho el intelecto, a 100%, para llegar a conclusiones. Bueno, vamos a hablar de dos enemigos, Estados Unidos y Irán. Yo te pregunto, Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo, todos los recursos, servicio de espionaje más grande del mundo, y todo. Irán, ¿qué tiene? Irán, el único y lo más importante, la ventaja de Irán es tener solamente a un líder. Un líder religioso. Líder religioso quiere decir una persona que sigue las enseñanzas proféticas, tiene taqwa. El Sagrado Corán lo utiliza, taqwa significa obediencia absoluta a las normas de Dios. Cuando una persona tiene taqwa y también en caracteres de wali faqih, el líder que va a ser líder de la comunidad islámica, debe tener zuhd, abstener de cosas materiales. Por ejemplo, Ayatollah Khamenei vive como los pobres, una vida muy humilde. No permite que ni siquiera sus hijos tengan la vida de lujo. Entonces, una persona que no tenga interés material, cuando te despegas de interés material, puedes salvarte de la unión subjetiva y tener una visión objetiva. Quiere decir, una visión realista de lo que está pasando. Una visión clara. Ya todo está nublado. Cuando ya no tiene deseo material, quiere decir, a través de las normas de Dios puedes despegarte de lo mundano, llegas al Furqan. Furqan significa se despejan todas las nublosidades. Eso, vas a ver la realidad. Te quita la venda del ojo y verás la realidad tal cual. Se llama Furqan. Ahora, ¿qué pasa? En Estados Unidos, nosotros sabemos, sistema más moderna, más profunda, más científica, incluso en el espionaje, en política, todo esto. ¿Cómo eso no ha podido derrumbar a un líder? Porque todos ellos son afectados por sus intereses, por su lujuria, por sus deseos. Quiere decir, incluso organizados en CIA, todos tienen la visión subjetiva. Entonces no pueden ser veraces. Ni siquiera entre ellos mismos son veraces. Entonces ellos nunca pueden derrotar. Ahora, ellos, ¿qué dicen? Dicen, hay un líder en Irán, nosotros vamos a programar 10 años. ¿Cuántas cabezas científicas están programando para, por ejemplo, acabar con Siria, con resistencia en la zona? Ayatollah Khamenei va a acabar con todos ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo una persona, utilizando las enseñanzas proféticas e el intelecto, llegará
no podemos decir 100%, porque 100% es el ser humano perfecto, los profetas, pero llegará a un máximo de uso de intelecto, que ese intelecto es como energía nuclear. Cuando liberas esa fuerza y ese poder, tú puedes entender e incluso ver cosas. ¿Qué quiere decir? El desarrollo intelectual tiene mucho que ver con desarrollo espiritual. Entonces tú preguntarías, mira, hay muchos científicos que yo conozco, los físicos, no sé, químicos, que eran personas muy pervertidas y han podido desarrollar muchas cosas. Ojo, entonces, ¿cómo lo dices? Yo le voy a responder. Mira, hermano, utilizar 100% del poder intelectual necesita uno, podemos decir, entrenarse espiritualmente. Es decir, estas personas también han pasado por un camino de abstenencia. Es decir, cuando ese químico, ese físico ha dedicado 10 horas estudiando en la biblioteca, está absteniendo de muchos placeres. Cuando él en su juventud dedicó a estudiar, debería decir no a muchas cosas. ¿Qué decir? Por supuesto, de una forma, para un objetivo material lo hizo, pero igual él tuvo que abstenerse de sus placeres materiales en parte, para poder llegar a algo. ¿Sí? Una persona vaga que no estudia, no dedica tiempo para leer, lo que es difícil, para estudiar, lo que es difícil, para pensar. Eso necesita, por ejemplo, usted 10 fórmulas de matemática te ponen, debes resolver todo. Eso cuesta, es dura. Eso es riyazi en árabe y en persa. Riyazi significa como esfuerzo difícil. Es decir, igual esa persona necesita privarse de muchos placeres y lo hace. Por lo poco que hace, entonces llega a conclusión. Quiere decir, las enseñanzas proféticas te llevan a ser perfecta. Quiere decir, de uso correcto del intelecto. Pero el intelecto también puede ser como un instrumento. Entonces, instrumento es como, por ejemplo, un coche. Con ese coche, con ese avión, se puede viajar a otro lado del mundo y también con ese avión se puede estrellar en contra de una torre. Quiere decir, un instrumento bien utilizado salvará al ser humano. Esas son enseñanzas proféticas. Y ese mismo instrumento que es el intelecto, el poder racional del ser humano, puede ser mal usado y van a ser estos científicos. ¿Qué hacen? Bomba nuclear, van a hacer hoy en día nosotros, mira, mejoramiento genético que hoy en día ya está convirtiendo como la raíz principal, la causa principal de las cánceres. ¿Cánceres? Sí. Ustedes saben de esto. Que ya dice, esto que hicieron con maíz hizo que eso sea más resistente y ya cuando pasa al cuerpo, Hoy en día ya si el padre quiere, pues puede su hijo nacer negro, puede nacer rubio también. No, aún mucho peor. Por ejemplo, hay fetos sin corazón, formas sin cerebro. Y todos dicen, eso afecta por estas reformaciones genéticas en fruta, alimento, un montón de cosas. ¿Sí? Quiere decir, después de tanta investigación, otra vez estamos volviendo a cero. Supuestamente se desarrollaron, quiere decir, utilizaron el poder intelectual en favor de los intereses sin importarle lo que pasa en la naturaleza. Sin importarle lo que es las normas. Bueno, quiere decir, sí que el intelecto puede ser utilizado de forma que si se aumenta el poder racional del ser humano a través de abstenencia. Abstenencia en formato profética que te va a salvar y salvará al mundo. Y en formato, podemos decir, de los deseos, intereses, que entonces va a ser como la civilización moderna de hoy. Las construcciones más fuertes, pero igual estos científicos, pues esa persona es un borracho, un mujeriego, todo. Pero igual está formando, porque está utilizando más el intelecto, pero no todo. ¿Por qué? ¿Por qué no todo? Que si no es una persona perfecta, ¿por qué? Entonces tú le preguntas, Señor, tú sabes que estás trabajando para esta gran empresa multimillonaria y esto, todo los intereses pasa por Israel y después van a matar gente. Dice, no me importa. Quiere decir, esa persona ya ha dicho no a su conciencia, solo para un poco de poder. Ya vas a conseguir dinero. ¿Y para qué lo gastas? Es que lo gasto para tener una casa. ¿Cómo eso es el jefe de Microsoft? ¿Cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates. Toda esa plata, dinero, ¿a quién lo dejas? ¿A unos hijos borrachos? Bueno, a unos hijos que ya son igual que yo, un esclavo trabajador. ¿Y para qué? ¿En qué servicio? Tú eres un pedazo de una máquina. ¿De cuál máquina? Estás funcionando, trabajando duro. ¿En qué?
Tú no sabes que eres parte de un reloj. ¿Cómo es esa parte? Tornillo. Engranaje de una gran máquina. Pero ¿a dónde va esa máquina? ¿Al infierno? Eso es que la persona decimos, mira, esta persona sí ha utilizado a través de abstenencia, trabajar duro, porque eso no está abstenerse de muchos placeres. Entonces sí ha utilizado más intelecto, por ejemplo, 30%, imagínate, de poder intelecto, no todo. Incluso las investigaciones científicas lo confirman. Dicen, nosotros hasta final de la vida vamos a utilizar solamente un porcentaje de poder cerebral. El resto de las células se quedan intactos. Hay narración, dice, en el día del juicio final, a cada persona le van a juzgar según el poder racional. Quiere decir, el intelecto. Entonces algunas personas dicen, es un chiste. Dicen, ya están perdonados, porque traen el cerebro intacto. Ni siquiera lo abrieron así. Se queda intacto. O sea, durante la vida yo solo he seguido los deseos ya. No he utilizado nada del intelecto. Bueno, vamos a volver otra vez al tema. La relación entre el profeta y el intelecto. El intelecto puede mostrar la verdad, pero necesariamente la persona no va a seguir la verdad. ¿Para qué sirve el intelecto? Esa es la primera pregunta. Si los profetas pueden enseñarnos todo, ¿para qué necesitamos a los intelectos? Yo hago preguntas, escriben las preguntas, vamos a responder uno por uno. Primero, si los profetas vienen a enseñarnos todo lo mejor, ¿por qué Dios nos puso el intelecto? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué los profetas que son tan buenos y Dios que es tan misericordioso no envió la ciencia, la tecnología a través de los... Ya. Primera pregunta. Ya hemos entendido que necesitamos a los profetas, el intelecto solamente no es suficiente. Los profetas ayudar a que desarrolle el intelecto. La pregunta es, ¿por qué los profetas no van a enseñar todo? Ya decimos, mira Dios, no haría falta que nos dejas intelecto. ¿Para qué sirve el intelecto? Si el profeta podría enseñarnos todo, ¿por qué necesitamos al intelecto? ¿Por qué necesitamos? Ahora, en primera pregunta era, ¿por qué necesitamos a los profetas? Ya hemos sabido que necesitamos a los profetas. Son muchas cosas del mundo espiritual, un montón de preguntas que el intelecto no tiene respuesta. Los profetas nos enseñan cómo ser más racional. El ejemplo de la política de hoy, ya un montón de otras cosas. Entonces la pregunta antes era, ¿por qué necesitamos a los profetas? Ahora tenemos otra pregunta, ¿por qué necesitamos al intelecto? Bueno, siguiente pregunta. ¿Por qué los profetas no trajeron la tecnología? Por ejemplo, el profeta Moisés no nos podría enseñar cómo hacer avión. Por supuesto, la revelación, todo. Por ejemplo, el profeta Jesús no podría enseñarnos cómo la cirugía abierta de corazón. ¿No podría? Sí, ¿por qué no nos enseñó? Porque el profeta Adán, que era un profeta, no nos enseñó la agricultura mecánica, ¿cómo es? Industrial. ¿Por qué? Terminó hoy en día el tiempo, piénsenlo para mañana. Las tareas, hermanos. Eran 10 preguntas de los hermanos cristianos. Si no lo tienen hoy en día completo, mañana. Entonces, 2 preguntas dejamos para mañana. ¿Por qué necesitamos el intelecto? Ya tenemos a los profetas y la religión ya. Tiramos el intelecto a la basura, como los wahabitas lo hicieron. ¿Sí? Y la segunda parte, ¿por qué los profetas no nos enseñaron la ciencia? La tecnología, cómo imprimir un libro, imprentar un libro. Nos enseñaría desde el principio y ya no haría falta tanto investigar sobre las cosas materiales. Todo feliz y ya.